Jóvenes, vamos a empezar a trabajar con las herramientas de formato aquí en Word. Recuerden que el formato es el acomodo de la información en la hoja o la distribución de la misma, ¿no? El acomodo. Las herramientas de formato normalmente las encontramos aquí en la pestaña de inicio, aquí entre fuente y párrafo. Y lo que vamos a necesitar es, para empezar, un poco de texto o algo de texto para poder trabajar con él. Entonces, vamos a poner aquí un título, voy a ponerle así como título y después voy a generar una cantidad de párrafos que me permita trabajar con el texto. En Word existe una función que se llama rand. La función rand significa aleatorio y lo que va a hacer es generarme una cantidad de párrafos X, la que yo coloque ahí en los argumentos o entre los paréntesis, y para que yo pueda trabajar con ellos. Nada más es para efectos de que yo pueda tener texto que pueda cambiarle el formato, ¿no? Y no tener que escribirlo o copiarlo de algún lugar. Ahí le voy a dar Enter y me va a generar 15 párrafos. Con esos yo voy a poder trabajar. Eh, Igual esos párrafos los trae de la ayuda o de algún lugar. No es algo que nos interese demasiado, pero nos va a dejar trabajar. Bien, em, empezamos con lo que es el cambio de fuente, ¿no? Si nosotros seleccionamos algo de texto, podemos cambiar la fuente a la que nosotros nos acomode, ¿no? Hablamos en el video anterior de que hay algunas fuentes que son adecuadas para la formalidad y otras para otro tipo de circunstancias o situaciones, ¿no? Igual el tamaño, hablamos también de cierto tamaño, entre 11 y 12 para algo adecuado o atinado para un documento formal. Fuera de ahí, pues será para diferentes necesidades. Voy a ir ahora a explicar un poco las herramientas de negrita, cursiva y subrayado. Eh, las tres herramientas sirven para eh, resaltar un poco de texto, una palabra o lo que sea de lo demás, ¿no? Que parezca que tiene mayor relevancia y se utiliza en diferentes circunstancias. Eh, la negrita normalmente se utiliza para lo que son los títulos, los subtítulos o una palabra que realmente es demasiado importante de las demás, ¿no? Para poder aplicar el efecto, son efectos de fuente, simplemente hay que seleccionar el texto y le damos clic aquí en negrita o aquí en los métodos abreviados control N. Esa, esa particularidad de la negrita normalmente la vamos a manejar así, ¿no? En los títulos, en los subtítulos y básicamente ahí. ¿Por qué? Porque es demasiado llamativa. Entonces, existen igual reglas de tipografía que se vienen heredando desde lo que son la imprenta y los libros físicos, y algunas de ellas las vamos a tener que respetar, ¿no? Entonces, utilicen ustedes negritas para títulos y subtítulos básicamente, ¿no? La cursiva, la cursiva es un efecto, bueno, antes de seguir la negrita, simplemente la fuente va a cambiar a hacerse un poco más oscura, un poco más gruesa, ¿no? Y ese va a ser el efecto. La cursiva es un efecto también en donde el texto se hace como un poco más delgado y se acomoda como en un ángulo hacia la derecha. Es un efecto que podemos encontrar en diferentes libros y en diferentes publicaciones. La cursiva funciona o sirve para diferentes momentos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos darle crédito a un autor, entonces ponemos a lo mejor entrecomillado la paráfrasis de lo que es el documento o la frase del autor principal, ¿no? Y eso normalmente va en cursiva. También algunos elementos de la bibliografía van en cursiva, como el título de una obra. Si tenemos palabras o términos que son técnicos o tecnicismos, por ejemplo, hablando en tecnología, una unidad SSD o de ROM, una memoria ROM, entonces podemos ponerla
en cursiva. También podemos hablar de nombres de embarcaciones o nombres de naves espaciales, como el Apolo y demás, pues, o como las carabelas. Eso se pueden poner en cursiva o se deben poner en cursiva. Simplemente basta seleccionar la palabra o las palabras y darle clic aquí en el efecto de cursiva. Por ahora vamos a seleccionar algunos y ponerlos en cursiva. Y por último, el subrayado. El subrayado no es más que resaltar alguna parte del texto colocando una línea debajo. Igual hay diferentes formatos ahí para subrayar, doble subrayado, con zigzag, con punteado, entre otras. Y esto pues simplemente es para resaltar alguna parte del texto. Ese resaltado sirve, por ejemplo, para los resúmenes. Ustedes quieren hacer un resumen y seleccionan normalmente las ideas más importantes y las subrayan, como algo que se hacía mucho en las copias o se hace en las hojas, ¿no? La diferencia es que aquí pues igual se puede borrar o igual se puede cambiar el tipo de subrayado, ¿no? Esto es mucho más informal. eh, Prácticamente para documentos formales no ocupamos el subrayado o podemos ocupar alguno de los otros efectos si es que se dan los momentos y las situaciones, ¿no? Eh, Ahora el que sigue es el tachado. Eh, Dice tacha algo dibujando una línea encima. Si nosotros seleccionamos algo y lo tachamos, pues va a quedar ahí la tachadura, ¿no? ¿Para qué se utiliza la tachadura? Pues igual viene heredado de los documentos físicos normales, comunes y corrientes que nosotros utilizamos a lo mejor en nuestra libreta, eh, en donde nosotros escribimos algo, nos equivocamos o cometemos un error y si estamos utilizando tinta, pues entonces tachamos todo y continuamos escribiendo. Aquí en Word eso pues es un tanto incongruente porque a la hora de que nosotros estamos escribiendo, si nos equivocamos aquí podemos borrar y no tenemos que hacer un tachadero o utilizar corrector como en la libreta. Tenemos la posibilidad de poder borrar con la tecla de retroceso. Entonces, esto sirve para otros objetivos. A veces en páginas web nos encontramos eh, con que hay algún tipo de sarcasmo o alguna idea que alguien quiere que la noten los demás y para no verse tan descarados, pues lo que hacen es ponerle el tachado, ¿no? Lo tachan y dicen, ay, perdón, no quise decir eso, pero sí lo pusieron, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los resultados de pruebas deportivas, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos existe una prueba que se llama levantamiento de pesas. En el levantamiento de pesas, un participante lo que hace es intentar levantar N cantidad de peso y lo hace en tres oportunidades posibles, por ejemplo, 80 kilogramos. Y así va apareciendo, cada que van a intentarlo, los participantes, aparece el nombre del participante y la cantidad de peso que va a intentar levantar. Si el intento lo logra, se le anotan los 80 kilogramos y listo. Y en el siguiente intento, si decide ir por más, 82 kilogramos para tratar de ganar una medalla, pues si no lo llega a conseguir, entonces se pone que el intento fue por 82 kilogramos y se tacha. Entonces de esa manera se sabe que falló el intento, pero se sabe por cuánto iba a hacerlo, ¿no? Entonces es una forma también de utilizar el tachado. Después vienen índice, subíndice y superíndice. Esto más que nada es para cuando nosotros tenemos que realizar algunas sencillas fórmulas de matemáticas, químicas o físicas. Estas fórmulas a veces es complicado diseñarlas, pero si son muy sencillas, entonces podemos utilizar simplemente estos efectos. ¿Y cómo funciona? Puedes escribir previamente la fórmula o la función o puedes irlo trabajando al momento. Por ejemplo, X2, aquí se quedó el formato de tachado en lo que es este renglón. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo, le doy clic y se va. Bueno, vuelvo a poner X2. Como estoy comenzando un párrafo, me lo pone en mayúsculas. Voy a decirle o insistirle a Word que no es así, ¿no? X2 más
25x más 6 igual a 0. Es una ecuación X, ¿no? Y lo que voy a hacer es que este 2 voy a hacerlo al cuadrado. Lo selecciono y le pongo un superíndice. Es x cuadrada más 25x más 6 igual a 0. Y así de sencillo yo puedo cambiar índices y superíndices, perdón, subíndices y superíndices, que no es más que cambiar el tamaño de la fuente y acomodarlo en lo que es la parte superior del, del renglón, digamos, cuando nosotros estamos escribiendo, no, tenemos una línea a la mitad en donde van haciéndose o donde van escribiéndose cada uno de los símbolos y los elementos. Yo hago más pequeña la letra y lo acomodo en la parte superior o en la parte inferior. Eso es, o eso significa el superíndice y el subíndice. En este caso, pues lo que necesito es un superíndice para elevar eh, potencias a la n, ¿no? Al cuadrado, al cubo, a lo que necesitemos. Y también podemos hacerlo para un subíndice. Digamos, la fórmula para representar químicamente el agua es H2O. Entonces podemos escribir H2O, seleccionamos el 2, que sabemos que va como un superíndice, y le damos clic en el efecto y ya quedó, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, que eso significa el agua, ¿no? Eh, Ahora lo que vamos a continuar haciendo es efectos de texto y tipografía. Vamos a darle clic ahí. Y ahí tenemos estos efectos que le podemos dar a lo mejor a lo que es nuestro tipo de letra, ¿no? O más bien a nuestra fuente. Es como si insertáramos una especie de word art y ahí podemos darle cualquier tipo de efecto. Estos efectos que tenemos aquí pues van a servir más que nada para documentos que no son formales, ¿no? Entonces por ahora nos los vamos a saltar. Vamos a ver lo que es el marcador o el marcatexto. Esto es básicamente el marcatexto, algo muy similar a lo que nosotros utilizamos en nuestras copias. En nuestras copias lo que hacemos es, cuando estamos haciendo el resumen, sacar un marcatextos de color fosforescente y seleccionar o sombrear lo que nos interesa, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar, darle clic aquí en el resaltado del texto y nos lo va a poner en el color que nosotros elijamos, ¿no? Aquí tenemos muchos colores para escoger. Igual si nosotros vamos a la papelería, podemos encontrarnos también diferentes, diferentes colores, ¿no? Estos son como los más comunes, pero bueno, hoy en día ya existen muchos, ¿no? Inclusive estos como magentas y azules. Anteriormente, pues solamente encontrábamos el amarillo clásico, ¿no? O un color verde muy fosforescente, ¿no? La diferencia aquí en Word es que nosotros podemos eliminar esto. Si ya no nos gustó el resaltado que colocamos, entonces lo podemos eliminar, ¿no? Lo podemos poner sin color. En las copias definitivamente ya no se va a poder. Ya va a quedar se van a quedar así para siempre, ¿no? Luego viene el color de la fuente. Nosotros podemos cambiar, en este caso siempre, o por lo menos por default, tenemos nuestra hoja en color blanco y la pudiéramos cambiar a otro color, ¿no? Y para poder visualizar el texto tendríamos que cambiarlo de color. Eh, no es muy recomendable cambiarlo a menos que pues tengamos una necesidad muy impetuosa, pero pues igual aquí está la opción, ¿no? A lo mejor si nosotros queremos resaltar algo bastante, pues podemos seleccionarlo y cambiarlo a color rojo, ¿no? Para que se note más. O a utilizar alguno de los efectos que ya vimos anteriormente. O a lo mejor no queremos que el texto sea color negro y lo ponemos color azul. O lo ponemos con el color que sea, ¿no? Pero, o degradado o un color gris. Igual para documentos formales, pues eso no va a ser muy bienvenido, ¿no? Es preferible que el texto sea uniforme.
que se mantenga congruente y coherente a lo largo del mismo, ¿no? Porque si nosotros vemos este texto, pues maneja más o menos la misma congruencia, tiene el mismo espacio entre lo que son las palabras, entre lo que son los renglones, entre lo que son los párrafos que vienen un poquito más adelante y también la misma tipografía. Si nosotros hacemos cambios y cambios y cambios, pues a lo mejor va a parecer que nosotros copiamos un párrafo de una página y luego copiamos otro de otra y de otro de otra, ¿no? Entonces así no se ve correctamente. Dentro de lo que son las herramientas de fuente también vamos a encontrar eh, algunas especiales. ¿Cómo las accedemos? Directamente aquí donde tenemos el espacio de fuente, nos vamos aquí a este botón. Se encuentra en el apartado de fuente, ahí en todas las herramientas de fuente. Es este botón que tiene como una flecha apuntando hacia la esquina inferior derecha de la página, ¿no? Y ahí tenemos básicamente lo mismo, fuente, estilo, tamaño, color, subrayado, nada más algunos efectos más. Tenemos, por ejemplo, el doble tachado. Si nosotros queremos ver este efecto, tendríamos que seleccionar algo, ¿no? Seleccionamos un texto, nos vamos otra vez a las herramientas de fuente y vemos en la vista previa qué pasa, ¿no? Un doble tachado pues es mucho más llamativo que el tachado normal, subíndice o superíndice que también ya lo vimos. En el caso de versalitas y mayúsculas, podemos mandar todo a mayúsculas o versalitas, que no es más que las letras mayúsculas, pero en tamaño de minúsculas. O podemos ocultar el texto, que es un poco absurdo, pero podemos hacerlo, ¿no? Ocultarlo a la vista de los demás. También aquí viene un apartado de avanzado, esta pestaña de avanzado, y nos va a permitir formatear el texto de otras maneras. Por ejemplo, el espaciado entre caracteres. ¿Qué es un carácter? Es cada una de las letras que tenemos aquí escritas. Y esto es un carácter y también los números son caracteres y los caracteres especiales como el gato o como el arroba también son caracteres. Entonces, ¿qué tanto espacio hay entre cada uno de estos pares de caracteres? Lo va a definir lo que es la tipografía, pero si nosotros queremos colocar más espacio entre estos o menos, lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, cambiar la escala, está en 100%, ponerlo a 90 y vean cómo se ve en la vista previa. Voy a dejarlo o lo pongo en 200 para que se vea así la escala. Lo voy a dejar ahorita en 100. El espaciado puede ser normal, expandido, más espacio o comprimido. Ahí se va a ver más amontonada la letra. O pueden cambiar ustedes aquí la configuración y poner el espacio que a ustedes les guste más, ¿no? Lo demás son otros elementos que ahorita no vamos a analizar. Le doy a aceptar y vean cómo se ve la letra amontonada. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Hay muchos libros que a lo mejor para ahorrar eh, espacio, pues hacen este tipo de cosas, ¿no? Igual también a lo mejor para ocupar más espacio se pudiera utilizar un expandido, ¿no? Bueno, esos los van a encontrar aquí en todas las herramientas de fuente.